Nombre de Jesucristo. Gracias por las bendiciones recibidas. Tú eres el Dios que da y el Dios que quita. Nos das muchos motivos de alegría y también nos quitas algunas alegrías. Tú lo permites y sin embargo, tú jamás dejas de orar por nosotros. Nos bendices, nos cuidas, intercedas todos los días por cada uno de tu pueblo. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, porque somos un solo pueblo, una sola familia, un solo rebaño. Tenemos un solo pastor, un solo Salvador y un solo Padre nuestro. Para ti, Señor, sea la honra y la gloria. Permite pues que Vanessa y su familia reciban, Señor, la bendición que tú le has puesto, y que mañana en el día de lucha también estés allí a su lado. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Van a pasar los muchachos allá a su lugar. Allá está el pastel, ahí están los regalos, todo lo demás. Los que nos quedamos aquí, abra su Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro. Me pasa algo bien extraño, hermano, hermana. Cuando estoy estudiando un pasaje de la Biblia para presentarlo aquí, y que Dios me ayuda durante toda la semana, me entusiasmo tanto que me gustaría que nadie faltara y que todos lo escucharan. Y cuando falta alguien me siento feo que alguien no venga y que se quede con esa hambre, ese vacío espiritual. Qué bueno que tú viniste hoy, hermano, porque la palabra de Dios está preparada para tu corazón, perfectamente preparada para tu corazón, para que tú te sientas como lo que tú eres, un hijo de Dios, amado, protegido, cuidado. Así que estudiamos la semana pasada y las semanas pasadas la primera carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a empezar con la segunda carta. Espero que la hayas leído en casa. ¿La leyó, hermano? No. Bueno, qué bueno que fue honesto, no la leyó. No se preocupe, de aquí no salimos hasta acabar. ¿De acuerdo? Y cuando estoy leyendo la carta, está tan hermosa la segunda carta que es difícil decir por qué pedacitos empezamos, qué porción de pan para cada día. La primera carta del apóstol Pedro estaba dirigida a los hermanos para darles ánimo, porque iban a sufrir persecución, iban a sufrir hambre, iban a sufrir dificultades, crisis. Porque los que queremos ser como el Hijo de Dios, los que queremos satisfacer al Señor Jesucristo y queremos agradar su nombre, dice el apóstol Pablo, hay una garantía: van a sufrir aflicciones. Levante la mano el que ha sufrido alguna vez en su vida alguna pequeña aflicción que te ha derramado lágrimas y te ha quitado a veces hasta el ánimo de seguir adelante. ¿Cómo no? Y la primera carta del apóstol Pedro nos dice: resiste al diablo, resístelo, peléale, porque estás armado con la armadura de Dios. Tienes promesas y tienes armas espirituales que pueden vencer cualquier ataque de Satanás. Cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que no agrade al Señor, lo puedes derrotar. Ahora, la segunda carta, el apóstol Pedro está más enfocado a cuidarnos de las falsas enseñanzas. A cuidarnos de las falsas enseñanzas que hoy en este tiempo, bueno, siempre han existido, hermano. Pero ahora en este tiempo, con el internet, con el YouTube, con el Twitter y con todos los medios que hay por allí, se multiplica y todo el mundo tiene la facilidad de poder poner en el aire a los oídos y a los corazones de los demás cualquier falsedad, cualquier mentira. Y el apóstol Pedro en la segunda carta quiere advertirnos de eso. ¿Y sabe cuál es el antídoto para cuidarnos de las falsas doctrinas? Conocer la gracia del Señor Jesucristo, conocer a Dios, conocer su palabra. El conocimiento nos hace crecer, y cuando uno crece nos hace madurar y nos hace estar fuertes y firmes contra cualquier mentira que por ahí se escuche. Así que eso es lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos en la segunda carta. Pero hoy en este día vamos a estacionarnos solamente a los primeros 2 versículos. Un pedacito chiquitito para ver quién es el que escribe, que es el apóstol Pedro, y tratar de mirar su sentimiento y su pensamiento cuando escribe esta carta. El apóstol Pedro ya es viejo.
¿Quién está viejo aquí? Nadie, ¿verdad? Los viejos vienen a las 12. Nadie está viejo aquí, pero Pedro ya está viejo. Ya creció en el Señor, ya maduró, ya pasó por muchas crisis, ya cometió muchos errores. Está a punto de morir. Él lo sabe. El Señor Jesucristo le dijo: Pedro, te falta poco. Y él estaba totalmente consciente. No está ni preocupado, ni angustiado, ni mortificado porque va a morir. Al contrario, está feliz de que va a ir con el Señor, pero está preocupado por la iglesia y tiene que escribir esa segunda carta para advertir y decirnos algunas cosas importantes. Pero solamente hoy nos vamos a estacionar en el versículo 1 y versículo 2. Y tú dices: ¿a poco de ahí se puede aprender algo tan sencillo, de algo tan poquito? Bueno, la palabra de Dios es así. Es amplia y profunda, y el apóstol Pedro solamente tiene que escribir una sola carta y tiene que poner en pocas palabras, tiene que decirnos mucho. Yo lo que vamos a hacer hoy en este día, vamos a tratar solamente en estos 2 versículos, pedirle al Señor que amplíe nuestro conocimiento y nuestra perspectiva para aprender de lo que el Espíritu Santo puso en Pedro el apóstol. Versículo primero, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz, por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Lo lee conmigo, por favor? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz, por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Amén. Padre, sé que eres bondadoso y tierno con tus hijos, que mira nuestra carencia y nuestra necesidad, nuestra falta de entendimiento en las cosas eternas, y con toda ternura, con todo cariño, con todo cuidado, has depositado hoy en esta mañana una buena porción de pan para cada corazón, para cada hermano. Yo te ruego, Padre, humildemente en el nombre de Jesucristo, que permitas que tu pan nutra nuestra fe, nutra nuestra alma, nuestro espíritu. Que salgamos de aquí con un espíritu nuevo, renovado, un conocimiento amplio de lo que tú eres y lo que somos nosotros. Pon tu espíritu en nuestro interior para que sea nuestro maestro, y haz a un lado, Señor, de nuestro corazón pensamientos que hayamos guardado allí que no tienen valor, sentimientos que nos han estorbado durante el tiempo y no nos permiten crecer. Quita de nosotros toda envidia, todo orgullo, toda prepotencia, todo conocimiento altivo humano que te desagrada. Y en lugar de eso, pon tu palabra, pon la verdad que nos hace libres, la verdad que nos hace fuertes. Te lo rogamos juntos en el nombre de Jesucristo. Amén. Toma tu lugar, hermano, por favor, toma tu lugar. Las semanas anteriores les decía que estaba muy contento de que el apóstol Pedro haya sido escogido por el Señor, porque el apóstol Pedro es un hombre con muchos errores, muchas equivocaciones. Era un hombre muy impulsivo, que por ser impulsivo se equivocaba y cometía errores que después lamentaba y tenía que ser corregido. ¿No te has sentido mal cuando haces algo y estás muy seguro y alguien te dice no es así, y te das cuenta que no era así, te equivocaste y se siente uno apenado? Bueno, a veces nos pasa. Pero al apóstol Pedro le pasaba muy seguido. Y el Señor Jesús tenía que estarlo corrigiendo a cada instante, a cada momento. ¿Quién de los que estamos aquí alguna vez se te soltó la lengua en lugar de estar callado? Que hubiera sido más prudente quedarte callado y soltaste palabras, soltaste tu pensamiento y después no sabemos ni dónde meter la cabeza. Estaba el Señor Jesucristo, le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: síganme. Vengan conmigo a un lugar alto. Y se fueron a un pequeño monte donde el Señor de pronto se transfigura en lo que Él es.
toda su magnificencia, su gloria, su poder, su majestad se transfiguró de tal manera que su rostro, su ropa, su cara, todo su ser brillaba con una luz tan intensa que Pedro, Juan y Jacobo quedaron en el piso. Cuando levantan la cabeza se dan cuenta que ahí está Elías y Moisés. Y Pedro abre la bocota. ¿Y qué dice Pedro? Qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 tienditas. Una para Jesús, una para Elías y una para Moisés, y nos quedamos aquí para siempre. Y tiene que ser interrumpido por la voz del Padre que le dice que se oyó como una voz de trueno, fuerte y poderosa. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Como diciéndole a Pedro, no interrumpas. En lugar de estar callado y agachar su cabeza, inclinarse en adoración a la majestad de Jesús, habla y dice una torpeza. Y pone a Jesús al mismo nivel de Moisés y de Elías. No, este es mi Hijo amado. Por más alto que esté Elías, por más alto que esté Moisés, este es mi Hijo amado. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Y Pedro tiene que guardar silencio. Pedro tiene que reconocer su error. ¿A quién de los que estamos aquí no le ha tocado que en lugar de orar te quedas dormido? Levante la mano, no le dé pena. Que en lugar de orar estás como cuando hacemos el mes de la oración en enero, hermanos, que estamos aquí orando y de repente una vez sí se oyó un hermano que estaba dormido, roncando. No digo quién, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro, en un momento crítico, importante para el Señor Jesucristo, le dice a los discípulos: vengan conmigo, acompáñenme a orar. Y de los 12, eran 11 porque Judas ya no estaba allí, de los 11 agarra a Pedro, a Jacobo y a Juan, siempre estaban con él, y les dice: vengan conmigo a un lugar más aparte, vénganse y acompáñenme a orar, yo voy a estar allí un poquito más adelante para orar, piden a Dios por mí. Y en lugar de orar, ¿qué hacía el apóstol Pedro? Durmiendo. ¿No te ha pasado a ti que te levantas a orar en la mañana, en la madrugada, en la tarde, ahí junto a la cama, de rodillas, y luego de repente, ¿en qué iba? ¿No nos ha pasado igual que el apóstol Pedro? Pedro reaccionaba en lugar de contenerse. A veces nosotros también hacemos lo mismo. En lugar de estar tranquilos, nos brota el apellido, ¿verdad? Nos sale lo Gómez, nos sale lo Rogelio, nos sale lo, como te apellides, lo Barrón. Y en lugar de estar callado, te sale lo que no debía salir. Como el apóstol Pedro, cuando está ahí en el jardín de Getsemaní, llegan aquellos soldados con Judas al frente, con antorchas, con piedras y con palos, como si el Señor fuera un criminal. Y Pedro reacciona. ¿Y qué hace Pedro, hermanos? Traía su espada debajo de las ropas y se abalanza y le quiere cortar la cabeza a alguien y le corta la oreja a Malco. Y el Señor lo tiene que corregir. Pedro, no hagas eso. El que mata a hierro muere. No, este no es la forma, no está la manera. Y Pedro reaccionaba sin pensar y tiene que ser corregido por el Señor. Pedro, en lugar de aceptar, rechazaba. Se acercó el Señor Jesucristo la última noche y se sube el Señor su ropa, se pone un delantal, se pone a lavar los pies de los discípulos, y Pedro está viendo con recelo cómo está lavando los pies de uno, de otro, y viene para donde él está. Y ya está pensando Pedro. Y cuando el Señor se acerca, Pedro esconde los pies. ¿No me vas a lavar? No me vas a lavar. Pedro. Y el Señor tiene que corregir. Si no te lavo, Pedro, no vas a estar conmigo. Y Pedro no entiende. Entonces lávame todo, Señor. Vuélveme a bautizar. Pedro, los que están limpios no necesitan más que un mantenimiento, cuidar, lavar los pies. Pedro así era. En lugar de estar tranquilo y aceptar, rechazaba. Así era el apóstol Pedro. Cuando el Señor le dijo que todos lo iban a abandonar, ¿qué dijo él? Yo no. ¿Estos son sacatitos, sacatón? Yo no. Jamás te voy a dar la espalda, Señor. Yo voy a estar siempre a tu lado. ¿Y qué hizo Pedro cuando se puso la cosa difícil? Huyó. Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, lo vimos la semana pasada: Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como el trigo, para restregarte,
para hacerte dudar, para hacerte sentir inútil, para hacerte sentir mal contigo mismo, de que no vales la pena, de que no eres digno, de que eres una poca cosa. Te va a sacudir de tal manera que te vas a sentir el peor de todos los hombres. Pero el Señor Jesucristo le dijo, pero no temas, yo voy a orar por ti. Ay, hermano. Jesucristo no le impidió la zarandeada, no le impidió ser atacado, no le impidió ser metido a una crisis en su vida, pero le dijo, aunque estés allí, yo voy a orar por ti. De tal manera que podemos entender que si Pedro, después de actuar como actuaba, de equivocarse tantas veces, de ser tan broncudo, tan explosivo, a pesar de sus negaciones y a pesar de sus errores, ¿cómo le hizo para cambiar? Por la oración de Jesucristo. Jesucristo oró por él y pasó la prueba. De tal manera que Jesucristo le dijo, cuando regreses, quiero que fortalezcas a tus hermanos. ¿No te ha pasado a ti, hermano? Yo creo que sí. Que en ocasiones la vida no te trata muy bien y quizá eres rechazado, estás avergonzado de ti mismo, los mismos tuyos te ningunean, te menosprecian, no te sientes a gusto ni en tu propia casa. En ocasiones tu esfuerzo no es recompensado. A veces ni siquiera te dan las gracias y te sientes mal. Y luego tú mismo cometes errores que tú mismo no sabes ni dónde meter la cabeza y sabes que te equivocaste y que hiciste algo que no debiste haber hecho y te sientes poca cosa. A veces le hemos prometido al Señor que vamos a ser fieles a Él y a los poco tiempo estamos negando su nombre como lo hizo Pedro. Y hoy, hermano, tienes que saber que Jesucristo también hace lo mismo que con Pedro. Jesucristo ora por ti. Dice Hebreos 7:25 que el Señor está sentado en su trono y vive para interceder por ti y por mí. ¿No te da alegría eso, hermanos? Que el Señor se levanta temprano esta mañana. Bueno, te levantaste tú, o antes de que te levantaste tú temprano esta mañana, el Señor ya estaba orando por ti. Ahí en tu debilidad, en tu tristeza, cuando te sientes solo en tu propia casa, que no comprendes el desprecio de los tuyos, o cuando estás completamente derrotado o débil, o tu arranque de ira causa mucho problema en tu familia porque de repente te entra lo diabólico o lo carnal. Cuando te sientes como que no vale la pena, entonces hay que pensar y hay que recordar que Jesucristo oró por ti esa mañana. Y en esa tarde el Señor va a orar por ti para que tu fe no falte. No es que el Señor quiera sacarte del problema o sanarte de la enfermedad o quitarte de la crisis. El Señor va a orar ¿para qué? Para que tu fe no falte en esa lucha. Porque esa lucha tiene que pasar y tiene que acabar. Y el Señor ahorita mismo está orando por ti. ¿Qué pediría Jesucristo hoy por ti en la mañana? Exclusivamente por ti. ¿Qué pediría el Señor Jesús por ti? ¿Cuál sería su oración? ¿Cuál sería su petición al Padre? Por ti en particular. No vaya a pensar, Señor, dale $1,000,000 a Víctor ya para que no tenga que trabajar. No, no es así. El Señor se mira en las cosas eternas. El Señor pone atención en las cosas eternas. Es verdad, estamos enfermos algunos. Es verdad, hay debilidad emocional. Es verdad, hay que esforzarse por conseguir el pan de un día. Pero el Señor está más interesado en tu fe, en que desarrolles paciencia en tu corazón. El Señor quiere que tu gozo no se apague. El Señor quiere que sigas confiando en Él, que conozcas su nombre, que sepas orar en la mañana, que te aprendas a poner la armadura de Dios cada mañana para que puedas detener cualquier ataque que por ahí se presente durante el día, porque seguramente se van a presentar. Y el Señor ora por ti. Amén, hermanos. Y así como le dijo a Pedro, cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Así tú y yo hagamos lo mismo, hermano. Cuando estés todo entristecido y tengas todas esas lágrimas en los ojos y dolor en tu estómago y dolor en tu corazón, y que ya te sientas en paz y que pases por la prueba, ve con el hermano que está en necesidad y el hermano, mira, yo ya sé lo que se siente estar así. Confía en Dios. A mí el Señor no me abandonó, aunque yo pensaba que sí, no me abandonó, tampoco te va a abandonar.
a ti. Este es el que escribe, hermanos. Y empieza diciendo el apóstol, ¿cómo escribe, hermanos? Simón Pedro. La primera carta, él escribe Pedro el apóstol. Aquí ya viejo, él tiene otra manera de presentarse y dice Simón Pedro. Este hombre reconoce y recuerda sus dos nombres. La palabra Simón o el nombre Simón se lo habían dado sus padres. El nombre Pedro, ¿quién se lo puso, hermanos? Jesucristo mismo se lo puso. Simón, uno de los significados de Simón es tierra movediza. Alguien a quien no le puedes confiar. Alguien que no es constante en su palabra. Alguien que te falla. Alguien que te queda corto. Y Pedro reconoce que eso era él antes. Simón, hijo de Jonás. Y cuando pone las dos palabras Simón Bar Jona, en hebreo se lee difícil de confiar, hijo de alcohólico. Se oye feo, ¿verdad? Y Pedro era ese tipo de persona que no sabía si confiar en él o no, porque era muy arrebatado. Decía una cosa y luego te salía con que no. Hablaba cuando se debería callar. Actuaba cuando debería estar en paz. No se dejaba tocar con el Señor cuando debía dejarse tocar y bendecir. Simón Pedro. Arena movediza, no confiable, inconstante. ¿Quién de los que estamos es arena movediza, inconstante? ¿Quién, hermanos? ¿Nomás uno? ¿No nos pasa lo mismo que a Simón? ¿Cuántas promesas habremos hecho y que no cumplimos? A la esposa, al esposo, a los hijos, al jefe, al patrón, al pastor, a Dios. Te prometo, mira, de veras, mira, por esta. ¿Cuál esta ni cuál otra? Inconstante, no confiable. El nombre que le dieron a Simón. Pero ¿cómo se llama ahora Simón? ¿Simón qué? Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Piedra, roca, firme, estable, no se mueve, confías en él. Y entonces Pedro recuerda bien, Simón Pedro, yo soy Simón Pedro, soy el que no era confiable, pero ahora soy una roca por Cristo Jesús. Antes yo prometía y no cumplía, ahora soy piedra, ahora soy roca. Ahora soy confiable porque Cristo Jesús ha cambiado mi nombre. Porque ahora conozco al Señor, ahora conozco al Salvador. Antes yo prometía, me valía poco. Antes yo mentía. Aquí, hermanos, ya no mienten ustedes, ¿verdad, hermano? Poquito. Dile que no estoy. Mañana te pago. Mañana te arreglo eso. Mentiras. Ahí lo tengo, yo creo que sí, ahí lo tengo, cuando ya sabes que te lo gastaste. Simón, ahora el Señor quiere que seamos como Pedro, roca. La pregunta es, ¿cuándo fue el momento en que el Señor Jesucristo le cambió el nombre de Simón a Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿cuándo se lo cambió a Pedro? ¿En qué momento del ministerio? ¿Te acuerdas? ¿Nadie se acuerda? Fue en el preciso momento en que el Señor Jesucristo tiene a los 12 y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos dijeron, no, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas que anda y resucitó. Y le pregunto, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y de los 12 hermanos, Pedro recibe, o Simón recibe revelación del Padre. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Señor. Y en ese momento le dijo, bienaventurado seas, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre directamente habló contigo. Y por eso ahora tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las armas del infierno no pueden prevalecer contra mi pueblo. Pedro recibió su nombre cuando entendió quién era Cristo Jesús, cuando entendió que Jesús es el Señor,
cuando reconoció que es el que domina y gobierna todas las cosas. Y dejó por fin de ser Simón, el inconfiable, el resbaladizo, el que no puedes confiar en él, el que dice que sí y luego dice que no. Pero cuando Simón reconoce a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, entonces cambia de estatus y el Señor le dice: ahora tú eres Pedro, tú eres roca, vas a estar firme porque ahora reconoces quién es Dios. Y eso pasa ahorita también, hermano. Toda persona que no conoce a Jesucristo tal y como Él es, vive a la deriva, vive inconstante, vive sin saber quién es, no tiene identidad, no sabe quién es, no sabe por qué está en esta tierra, no sabe por qué trabaja, no sabe por qué tiene ese dinero, no sabe por qué amanece cada día, no sabe nada, no tiene identidad. La gente que no conoce a Jesucristo y que no lo conoce tal y como es, empieza a buscar su identidad donde no la hay. Por eso tú ves a personas que andan buscando su identidad y se meten a cirugía, o juntan dinero, o compran casas, o compran carros, o se ponen tatuajes, o se pintan el pelo, o hacen algo para buscar saber quién soy yo, porque no tienen identidad. El hombre de negocios piensa que está para hacer dinero. La ama de casa piensa que está ahí para cuidar a los hijos. El adolescente pues no sabe ni para qué va a la escuela. ¿Y sabe por qué? Porque no hay una identidad de saber quién es Jesucristo. Y cuando Simón entiende quién es Jesucristo, que Él es el Señor, de que todas las cosas son de Él, de que todas las cosas son por Él y que todas las cosas son para Él, entonces entiendes quién eres tú. Tú estás hecho por Dios para servirle a Él, para agradarle a Él y para ser siervo de Él por toda la eternidad. Y entonces, hermano, encuentras tu identidad. Soy un hijo de Dios. Dios me puso aquí, quiere que viva para Él, quiere que le agrada a Él, quiere que viva como Él quiera. Mi dinero es para Él, mi trabajo es para Él, la comunión con mis hermanos es para agradar a Él. Él me puso en un trabajo para que yo brille en ese lugar, me dio una familia para que yo brille ahí y los empuje hacia Cristo. Dios me dio este cuerpo para que con este cuerpo sea glorificado su nombre mediante el Espíritu de Dios. Yo vivo por Él y vivo para Él. Amén, hermano. Y entonces Pedro entendió quién era y se lo olvidó. No que no haya tenido problemas después, pero su identidad fue forjándose cada vez mayor. Pero la revelación de quién es el Hijo de Dios no viene porque tú te pongas a estudiar la Biblia. Tiene que venir porque el Padre Celestial te lo revela a ti. Por eso tu oración, en lugar de que te sane, en lugar de que te dé dinero, en lugar de que te dé trabajo, tenemos que pedirle: Señor, revela a tu Hijo en mi corazón. Revélame a tu Hijo. Déjame conocerlo. Porque cuando uno conoce al Señor Jesucristo, uno puede cantar hasta con las lágrimas: no hay lugar más alto que estar a los pies de mi Señor y mi Salvador, y beso sus pies y soy el que soy gracias a Él. Amén, hermano. Así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses: todo fue hecho por Él y para su gloria. A Él le pertenece todas las cosas. Mi vida le pertenece a Él, mi mente le pertenece a Él. Apocalipsis 4, así dice también que Él es el creador de todas las cosas y por Él las cosas son y existen. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hay que entender, es lo que el apóstol Pedro entendió. Hermano, Jesús no está aquí para concederte tus deseos. Es al revés. Tú existes para conceder los deseos del Señor. El Señor quiere que tú seas fiel a su nombre. El Señor quiere que tú seas lleno de gozo. El Señor quiere que tú ames a tu prójimo. El Señor quiere que perdones los errores de los demás. Tú estás para complacerlo a Él. Las que tienen casa, los que tienen hijos, hermanas, el día que Dios les regala no es para mandar a los hijos a la escuela y ¡ay, qué bueno que se vayan! Dios te dio un día, hermana, para que de ahí, desde tu lugar, tú exaltes al Señor de todas las maneras posibles. Hermano, Dios te dio un trabajo no para que llenes la bolsa de dinero, sino para que tú seas luz con tus compañeros y le digas que hay un Señor y un Salvador. Y el dinero que Dios te da es para ser fiel a Él y ayudar al que necesita. Cubres tu necesidad y a veces te quitas de tu necesidad para darle a alguien más. Dios existe
Dios existe para que nosotros lo exaltemos. Tu casa, tu trabajo, tu dinero, tu persona, tus palabras, tu mirada, todo es de Él y es para Él. Pedro lo entendió y dejó de ser Simón. El día que tú entiendas que tú vives para Cristo, te va a importar muy poco si pierdes o no el trabajo, si tienes o no dinero. Dios como quiera te provee. Te va a importar poco si tienes o no salud, porque el Señor es tu sanador. Y si se muere tu cuerpo, te vas con Él. El día que tú entiendes que Jesucristo es el dueño de todas las cosas, te va a importar muy poco si te salieron arrugas, canas, o si se te cayeron los dientes. No importa. No importa. El que no conoce a Jesucristo le da demasiada atención a las cosas terrenales. Se preocupa por la casa. Ciérrale, apágale, súbele. ¿Cuánto va a salir el recibo de la luz? ¿Y ahora cómo le hago para pagar la renta? Está preocupado en esas maneras, en esas cosas. No significa, hermano, que no la pagues. Paga la luz y paga la renta y todo lo demás. Pero, hermano, tú no vives para eso. Tú no vives para pagar renta. Tú no vives para andarte cuidando, si te enfermas o no te enfermas, aunque es bueno cuidarse, pero no vives para eso. Si tú vives para eso, hermanos, es que no tienes identidad. Te falta identidad de quién eres y quién es el Señor. ¿De quién es el cuerpo que tú tienes? ¿De quién es? ¿Lo cuidas para Él o lo cuidas para ti? Hermanas, díganme. Hermanos. Cuando empieza a faltar la fortaleza y empieza a doler la espalda y el riñón, te preocupas por... Y luego dices, ay Señor, estoy dañando tu templo. No, Señor, ya sáname. ¿Cómo le hago después? Porque vivimos para las cosas terrenales y no para el Señor. Simón Pedro. Pedro reconocía que había sido Simón antes, pero que ahora es Pedro. Eso no lo debes olvidar. ¿Te acuerdas cómo eras antes de conocer al Señor? Yo sí me acuerdo. Que no se te olvide, hermano. Si Jesucristo no nos hubiera rescatado, si Jesucristo no hubiera tenido el amor de traernos a su casa, por medio de un hermano que nos invitó, por medio de papá, mamá, por medio de un esposo, un amigo, un compañero, si Dios no nos hubiera llamado a su presencia, ¿cómo sería nuestra vida hoy de miserable, hermano? Vacía. Seríamos un trapo sucio por ahí en manos de cualquiera. Yo cuando pongo a pensar en mi vida, lo que hice en mi vida, usted no sabe. Qué bueno que no sabe, pero yo sí lo sé. Es vergonzoso, hermano. Es vergonzoso lo que hicimos antes de conocer al Señor. Es vergonzoso. Y yo debo de entender que ya no soy ese y que ahora pertenezco a Cristo Jesús. Y Pedro escribe su última carta y dice, Simón Pedro, el que era malo, perverso, pecador, pero que lo soy firme en Cristo Jesús. Amén, hermano. Si tú estás en medio, no puedes estar en medio. Es imposible estar en medio. Simón Pedro. Y sigue diciendo, ¿dónde vamos, hermano? ¿Qué versículo? En el 1. Simón Pedro. Y luego dice otras dos palabras. Siervo y apóstol. Pedro se presenta a sí mismo como ¿qué, hermanos? Como siervo y apóstol. La palabra siervo no está bien traducida al español, es esclavo. Servant, esclavo. Y apóstol. Pedro reconoce que aunque es apóstol, antes de apóstol es esclavo. Es siervo. La ley en nuestros israelitas decía que cuando una persona era esclavo de un hombre por una deuda, por alguna razón, el esclavo tenía derecho, más bien el amo tenía derecho sobre su esclavo por 6 años, entre los judíos, 6 años de esclavitud. Y en el 7º año, el amo estaba obligado a dejarlo en libertad. Pero la ley decía ahí en Éxodo capítulo 21, en Éxodo 21, después tú lo lees, que cuando el amo era tan bueno, tan afable, tan bondadoso con sus siervos, los esclavos, que cuando llegaba el 6º día, la ley decía, si el esclavo ama a su señor y quiere entregarse
en esclavitud voluntaria para siempre, el amo y el esclavo tienen que ir delante de las autoridades y en la puerta de la casa o en un poste le van a agujerar la oreja al esclavo voluntariamente y le van a poner un anillo en su oreja, un arete en su lóbulo, para que sean testigos todos de que ese siervo, ese esclavo, renuncia a su libertad para someterse a la autoridad de su amo, a quien ahora ama. Y lo llevaban allí y con un punzón, hermano, le hacían un agujero en la madera del árbol o del marco de la puerta, y delante de todos era testigo de que esa persona voluntariamente abandonaba su libertad para ser ahora esclavo permanente. Acabamos de cantar un canto: al que el Hijo hace libre, ¿qué, hermanos? Es verdaderamente libre. Somos verdaderamente libres de pecado, de temor, de angustia, de las garras de Satanás, de las tinieblas. Somos libres. Pero cuando nos damos cuenta del amor de nuestro amo, ¿a poco no te gustaría, hermano, hermana, entregar tu vida? Señor, quiero ser tu siervo, quiero ser tu esclavo, renuncio a mi libertad para estar contigo bajo tu cuidado y estar contigo bajo tu protección para siempre. Y entonces le prestamos la oreja al Señor para que se haga un orificio, y ahora es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Yo soy ese esclavo. Yo renuncio a mi libertad de hacer conmigo lo que quiera y renuncio a eso para hacer todo lo que mi amo quiera. Ahora, la ley decía, hermanos, que el amo se volvía el protector de su esclavo. El esclavo podía estar bajo la casa del amo, vestirse con las vestiduras del amo y comer del alimento del amo. ¿No te gustaría eso, hermano? Teniendo a Jesucristo, que es el dueño y creador de todas las cosas, hermano, es un buen trato decirle al Señor: quiero ser tu siervo y tu esclavo para siempre. Yo me cobijo de tu comida, de tu vestido, de tu protección. Me cubro bajo tu bondad. Quiero ser tu esclavo permanente. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pedro reconoció que su amo, el Señor Jesucristo, lo amaba de tal manera que cuando lo traicionó, cuando lo abandonó, cuando dijo que no lo conocía, cuando se fue a pescar en lugar de ser fiel a él, el Señor le llama y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se dio cuenta de la enorme paciencia que tuvo Jesucristo con él. Y ahora Pedro se reconoce siervo del Señor. Levanta la mano el que quiere ser un siervo, un esclavo del Señor. Pero no un esclavo rebelde, hermanos. No un esclavo regañadientes, no un esclavo que se queja. Yo creo que todos tenemos hijos que los mandan a lavar los platos y te dicen y no quieren. ¿Quién tiene un hijo así? 4. ¿Sí, verdad? Un marido que no quiere sacar la basura y una mujer que no quiere hacer una buena comida. Otra vez la misma mujer: quiero una carne asada. Ay, viejo, hazla tú. ¿Quién, hermano, quiere ser un esclavo regañadientes con el Señor? Perdona a tu hermano. A ese. Bueno, ¿somos o no somos esclavos? No tengas temor, confía en mí. Pero, Señor, no tengas miedo, confía en mí, estoy contigo. ¿Somos un esclavo? ¿O somos o no somos? Pedro se reconoce así como un esclavo del Señor. Sabía quién era Jesucristo, lo entendía bien y quería estar bajo su cuidado y su protección. No solamente siervo, sino también es que, hermano, apóstol. Hay una diferencia enorme entre apóstol y discípulo. Discípulo hay muchos, apóstoles 12. Hay una frase en la escritura que dice, varias veces dice, era uno de los 12 y el grupo de los 12, y Judas era uno de los 12 y este iba al frente de los 12. Y allá en Revelación dice que en la Nueva Jerusalén hay 12 columnas en la Nueva Jerusalén y están los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿Cuántos apóstoles hay? Solamente son 12. Discípulos, muchos. Y cada uno distinto. Pedro y Juan eran distintos, hermano. Pedro y Juan aparecen muy seguido en la escritura. Siempre eran compadres, yo creo. Pedro y Juan siempre andaban juntos. De hecho, trabajaban en el mismo lugar.
Cuando el Señor Jesucristo encontró a Pedro, dice que lo encontró arrojando las redes. Y cuando el Señor lo vio, le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Y en la primera predicación, ahí en el libro de los Hechos, ¿quién fue el que predicó? Pedro. ¿Y a cuántos evangelizó en un solo día, en una sola predicación? 3,000. Pedro era un evangelista, Dios lo llamó para eso. Y cuando el Señor encuentra a Juan no está echando las redes, sino Juan está reparando las redes, las anda remendando. Y Juan se convierte en un apóstol diferente. Juan se la pasa construyendo y reparando las iglesias. Y les dice a uno a otro, tú lo puedes ver en las cartas, ámense hermanos, ámense, perdónense. Hijitos, ámense unos a otros. Y se le conoce como el apóstol del amor porque él está constantemente reparando las redes de la iglesia a las personas en base a su palabra. Así que Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Y qué pasa? ¿Que vamos, hermano? En el 1. Qué bueno que nomás agarramos 2, ¿verdad? Porque imagínense. Y dice el apóstol, dice, a los que por la justicia de nuestro Dios, por esa justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Lo primero dice que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, esa parte es importante, porque en aquel tiempo, ya en ese tiempo, la gente dudaba de que Jesucristo fuera Dios. Y Pedro tiene que dejar perfectamente claro que Jesús, el que conoció, era Dios y sigue siendo Dios y es también Salvador. Hay algunas denominaciones y algunas personas que dudan de que Jesús sea Dios. Lo bajan como hijo de Dios, como criatura de Dios, cuando Pedro nos está diciendo, no, Él es Dios. La misma calidad, el mismo poder, la misma atributos de Dios el Padre, del Espíritu Santo. Él es Jesús, Él es Dios y es Salvador. Y le dice a los hermanos, a ustedes que han recibido una fe tan preciosa exactamente como la nuestra. Pedro sabía que todas las personas, judíos y gentiles, habían alcanzado por la justicia del Señor el mismo nivel de fe. Pedro no se sentía superior a nadie y le decía a los judíos cristianos que no se sintieran superior a nadie, y a los gentiles les decía, no se sientan inferior a nadie. Todos hemos alcanzado una misma fe, un mismo nivel de fe, un mismo nivel delante de Dios. Ahí no hay nadie que sea superior a nadie. Les decía la semana pasada, si Pedro estuviera aquí, hermano, se sentaría contigo y te diría hermano, y no se sentiría superior a ninguno de nosotros. Y ninguno de nosotros deberíamos sentirnos inferior a ninguno de nosotros, porque hemos alcanzado esa misma preciosa fe, como dice el apóstol Pedro. Ahora, esa palabra preciosa, Pedro la utiliza en sus cartas como unas 4 y 5 veces. Preciosa. ¿Qué es la palabra preciosa? No vaya a pensar, así como yo, hermano, así. Preciosa viene de precio. Preciosa significa algo que tiene tanto valor que no se puede calcular qué tanto vale. Es como cuando, yo no sé qué padre de familia aquí, padre y madre de su familia, tienen metidos en sus recuerdos un sobrecito con los churritos de su hijo. ¿Alguien tiene? ¿Alguien los tiene? ¿Los tenía? ¿Alguien tiene? ¿Ya no los tiene? El ombligo. Los dientes de mi niño, yo los tengo guardados, todos los dientes, ahí están chiquititos. ¿Qué tan valioso es un pedazo de pelos en una bolsa, hermanos, que tiene ya 20 años ahí? 22. Son preciosos. Tienen un valor que nadie puede calcular. A eso se refiere el apóstol Pedro. Hemos recibido una fe preciosa. Hemos sido rociados por la sangre preciosa. Tenemos a nuestro alcance una serie de promesas preciosas. Jesucristo es la roca preciosa. Constantemente el apóstol Pedro dice que las cosas del Señor son preciosas. La fe que tú tienes, hermano, es preciosa. No hay nada, escúchalo, hermano, por favor. No hay nada que se compare a que tú creas en Cristo Jesús, a que tú lo reconozcas como Señor y Salvador, a que todos tus pecados son perdonados. ¿Todos? Todos, dice la Escritura. Los pasados, los presentes y los que todavía no cometes,
El Señor ya los ha cubierto todos. Y Él lo dice más adelante, dice, a ustedes hermanos, versículo 2, que abunden en ustedes, ¿qué cosa? La gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios. Que abunden. La versión antigua, que sea multiplicada. Que sea multiplicada en ti la gracia del Señor. La gracia del Señor es cuando el Señor te concede su favor cuando tú no lo mereces. ¿Quién merece el amor de Dios? ¿Quién merece el cuidado de Dios? ¿Quién hemos hecho suficientes méritos como para que Dios diga, no, este sí se ha portado bien? Nadie, hermano, nadie. Y el apóstol Pedro dice que la gracia del Señor se multiplique. Hermano, algunos hermanos piensan, yo he escuchado con personas que piensan que Jesucristo está con las manos aquí mirándote así. Otra vez, Miguel. ¿Cuántas veces tengo que decir, Carlos? Víctor, otra vez. Otra vez, Erika. Algunos piensan que así está Jesucristo. Otra vez, hermana Betty. Otra vez llorando. Otra vez ahí lamentándote. Otra vez haciendo lo que me... Hermanos, dice el Señor que abunde la gracia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que tiene misericordia y perdón por aquellos que se han acercado a Él. Dios se acuerda que eres polvo y tierra y débil y frágil, que por más que luchas no lo logras, necesitas gracia, constante gracia. ¿Sabe quién sabía esto? Pedro, que se la bebía metiendo las 4 en cada ocasión. Él sabía que abunden la gracia. El Señor, hermano, no está enojado contigo. Jesucristo no se ha decepcionado de ti. Yo a veces he pensado que Cristo se ha decepcionado de mí. ¿Tú también? Y es un pensamiento equivocado. Dios no se ha decepcionado de nosotros, ni nos ha rechazado, ni nos ha abandonado. Él dice que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros están sepultados en la profundidad del mar. Él no tiene memoria de eso. Él nos ve y nos ve envueltos en la gracia de Cristo Jesús. ¿Te has equivocado, hermano? ¿Aún después de conocer al Señor? ¿Y cómo te sientes? Que abunde en ti la gracia. No es para que digas, bueno, entonces me perdona, déjame hacer 2, 3 ahí. No, porque dice el apóstol Pedro, lejos sea que nos volvamos a regresar. Y Pedro lo dice más adelante, es como cuando el perro se vuelve a su vómito y el cerdo se vuelve a su suciedad. No, de allí nos hemos escapado. No seamos como los hebreos, que se nos olvida, hermano. Los hebreos habían estado en esclavitud, habían estado bajo el látigo de los egipcios, construyendo barro, construyendo ladrillos para sus edificios, sus torres, sus pirámides. Sudaban y lloraban y clamaron al Señor. El Señor tiene misericordia, los libra y los saca. Pero cuando ya están libres, cuando ya tienen libertad, como tú y como yo, ¿qué hicieron los hebreos? Se olvidaron. Les pareció que era demasiado pesado ser siervos del Señor. Les pareció que era demasiado grande ser siervos de Dios. De tal manera que se olvidaron de esa bendición y empezaron a acordarse de ajos, cebollas y melones. Y se les olvidó lo terrible que era la esclavitud. Tengo un compañero que de repente habla, antes se portaba muy mal, ahora se porta un poquito mejor, y de repente me platica y dice, good times, good days. Good days, cuando se embriagaba y se emborrachaba y hacían esto y lo otro. Y dice, eso no son buenos días. Ya se te olvidó que después de cada borrachera te quedabas con una acidez en el estómago, vomitando y gritando allí en la taza del baño, con la cartera vacía, un dolor de cabeza y un pleito en la casa con tus padres. ¿No te acuerdas? Esos son días buenos. Hermano, ¿no te das cuenta que el pecado, no te das cuenta que la falta de fe, no te das cuenta que andar coqueteando con el mundo realmente es horrible? Te da un sentimiento y una sensación de vacío y de que estás perdido y te encuentras sin esperanza y sin gozo y sin nada.
por un pedacito de alcohol, por un pedacito de diversión, por un pedacito de droga, y estás perdiendo todo. Como los hebreos ya querían regresarse a la esclavitud, se les olvidó que habían estado allá. Y dice el apóstol Pedro, que abunden ustedes la gracia y la paz. Cuando tú entiendas, hermano, que Dios es un Dios de paz, un Dios de gracia, que perdona tus pecados, entonces la paz va a ser multiplicada en tu corazón. No hay otra manera de tener paz en el corazón hasta que entiendas que Dios te ama a pesar de tus errores, que Dios te ama a pesar de tus pecados, y entonces la paz va a ser multiplicada en tu corazón. Te levantas confiado, vas al trabajo seguro, regresas a casa en paz. ¿Tienes un problema? No te preocupas. El médico te dice que tienes, no hay problema. Te corrieron del trabajo, Dios proveerá. ¿Verdad que sí? Se va la niña a la otra escuela, Dios la va a cuidar. En lugar de estar así, uy, Señor, ¿ahora cómo le voy a hacer? ¿Quién ha estado así, hermano? Preocupado. Hombres, mujeres. A los que somos varones, cuando ya esté viejito y que no pueda trabajar, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Quién te va a cuidar? Y volteamos a ver a los hijos, pero no, pues que mis hijos me cuiden. Y a veces resulta que ni los hijos te hacen caso, hermano. Hermano, hermana, Dios es un Dios de gracia. Y cuando tú conozcas a ese Dios de gracia, entonces la paz será multiplicada en tu corazón. Quizá tú pienses y digas, hermano, es que me he portado mal, seguramente merezco un castigo, seguramente estoy en una reprimenda. Había un hermano, un joven de la iglesia, que se topó con mi papá cuando eran jóvenes, y no había ido a la iglesia el muchacho, y mi papá lo encontró en el camión. Y digo, oye, no me acuerdo de su nombre, pero yo me acuerdo muy bien de esa anécdota de mi papá, hasta me lo imaginaba. ¿Por qué no se da a la iglesia? Y estaba así, todo asustado, todo preocupado. ¿Y sabe lo que él contestó? ¿Por qué no estoy en la iglesia? ¿Cómo has estado? Y él contestó, estoy esperando un castigo de Dios. Porque la culpabilidad, la conciencia la tenía toda aplastada. Y eso, yo no voy porque yo sé que el día que voy a ir, Dios me va a castigar. Así vives tú, hermano. Quizá tú digas, no, estoy preocupado, a lo mejor no estoy portándome bien. Esta semana no di diezmo, esta semana me peleé con mi mujer. Y luego, ay, no, mejor no voy. Hermano, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Todos los castigos y todos los cintarazos que el Señor, que tú mereces y que yo merezco, ya fueron puestos en la espalda de Cristo Jesús. En sus espaldas, en su cabeza, en sus manos, en sus pies, en su costado. Nosotros hemos recibido absoluto perdón de todos nuestros pecados, y el Señor, hermanos, nos llena de paz, el príncipe de la paz. Por último dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz, ¿por medio de qué, hermanos? Del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Es importante, hermanos, que lleguemos a conocer a Cristo Jesús todavía más y mejor. Conocer cómo es Él. Conocer el tamaño de su sacrificio para que yo tenga paz en mi corazón. Y eso es lo que pretendemos hacer en los próximos versículos de la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Ora conmigo. Padre, gracias por permitirnos entender que las personas más inútiles, las que no son dignas de confianza, las que se equivocan todo el tiempo, gracias por hacernos entender que los que prometen y no cumplen, que fallan una y otra vez, como nosotros, como Pedro, tenemos perdón en tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por poner en las espaldas de tu amado Hijo nuestros castigos, nuestros golpes, nuestro juicio, nuestra condenación. Padre, gracias por hacer de tu Hijo Jesús pecado y maldito, para que nosotros fuéramos santos y benditos.
No lo merecemos, Señor. Ninguno de nosotros. Por eso entregamos la vida a tu Hijo. Queremos ser sus siervos para siempre, esclavos suyos. Y queremos crecer en el conocimiento de ese amor tan grande, inmensurable de tu Hijo Jesucristo por cada uno de los que creemos en ti. Padre, gracias, porque has exaltado a Jesucristo hasta el lugar más alto y sublime. Y toda lengua reconoce que Él es el Señor. Y toda rodilla se doblará ante su majestad en el día final. Y gracias, Padre, porque has hecho una habitación permanente para nosotros, para podernos sentarnos a su diestra y gozar del banquete eterno que tienes preparado. Gracias, Señor, porque nos hiciste de ser personas no confiables a ser rocas, piedras vivas que edifican tu casa. Gracias, Señor, por darnos de tu gracia y por multiplicar en nosotros la paz. Hoy, Señor, vivimos para ti y morimos para ti. Que toda la gloria, la alabanza sea para ti. En Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Den un aplauso a nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Quiero invitarte, hermano, que te vayas de aquí, de esta casa. ¿Qué significa eso? En paz, contento, agradecido, entregado a Dios. Nada que temer. Necesidades las hay, problemas los hay, enfermedades las hay, carencias las hay. Pero por encima de todo eso, Cristo Jesús, el Señor, nuestro gobernador, nuestro rey, nuestro capitán. Amén, hermano. Amén. Así que cuando pongan un sobre en tu mano, no te dé miedo poner allí tu diezmo ni tu ofrenda, hermano. Hazlo voluntariamente. Y Señor, te voy a dar esta semana de lo que tú me has dado, y tú decides cuánto vas a dar al Señor, para que haya alimento en la casa del Señor y para que tu multiplicación económica le sea grande. El Señor Jesucristo dice que el que dé poco recibe poco, y el que da mucho recibe mucho. Así que hazlo de todo corazón. Y mucho no se refiere a cantidad, 200, 300, 500 dólares, no. Se refiere a lo que tú tienes. De lo que tú tienes, esto para mí es mucho y tú lo entregas. Sea la cantidad que sea, así sean 5 centavos. Para Dios eso es más valioso cuando se da de corazón que cualquier cantidad cuando no se da de esa manera. Voy a pedir, hermano.